Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a ofrecer servicios de formación jurídica para abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Hacemos formación jurídica, nos dedicamos a la educación jurídica sobre los principios del derecho para abogados, para que conozcan cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Es decir, para que abogados y equipos de abogados conozcan cómo se cumple con el derecho, cómo se aplica lo definido en el derecho, es decir, cómo existe el deber ser jurídico en relación con la inteligencia artificial, para que conozcan cómo se cumple con las características, con las condiciones de los derechos y deberes, y propiamente conozcan cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré en qué consiste el principio de legalidad en relación con la inteligencia artificial. Y la legalidad realmente surge con base en el criterio de ley. Ley como una norma suprema, especial, de superior jerarquía, de mayor importancia, como la norma principal para las relaciones jurídicas, para los ambientes donde aplican derechos y deberes, y por ende la ley, desde su origen, es una forma de indicar el deber ser de algo, cómo se debe hacer algo. Y hay dos tipos de leyes, si se quiere: leyes de la naturaleza y leyes artificiales o no naturales o no basadas directamente en la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son todas las condiciones de la forma en la cual existe el mundo, sobre la forma en la cual se rige el mundo, sobre la forma en la cual se moldea, existe, se maneja el mundo relacionado con el ser humano, con la humanidad. Entonces aquí entran las leyes precisamente conocidas como de la física, de la química, etcétera. Propiamente las reglas de juego, del tiempo y del espacio, y propiamente de la forma, de cómo existen las formas y propiamente de cómo existe la existencia humana y relacionada con lo humano, cómo existe la existencia relacionada con lo humano, bien sea la existencia no humana relacionada con lo humano como la existencia humana, y por ende el concepto de existencia incluye el concepto de vida, pero la existencia es algo más que la vida, es cualquier forma que exista, bien sea que esté viva o no. Y por ende, las leyes de la naturaleza son lo que indica cómo se logra la vida, el bien, el bienestar, lo que permite la vida, porque descifrando y aplicando esas condiciones, esas reglas de juego, esas leyes, se conoce cómo hacer el bien y cómo evitar el mal en lo posible, según el momento evolutivo, la forma de evolución, la capacidad precisamente de acceso y de, propiamente de logro del bien y de control del mal, según la capacidad que exista frente a ello. Esa es la evolución, porque consiste precisamente la evolución en la simplificación de la forma de la existencia de la vida. Entonces, entre más simple exista la vida, propiamente entre más simple existe el bien, o, es decir, para que esto quede claro, entre más simple existan las formas que permiten la vida, y propiamente entre más simple exista lo que permite la existencia de la vida, lo que permite la vida, más evolución existe, y por ende el bien es lo que permite la vida, y por ende la evolución es lo que simplifica, es la simplificación de la forma de la existencia del bien, es lo que mejora, lo que agiliza la forma de la existencia del bien, lo que hace que de una manera más simple, frente a la forma preexistente, frente a lo que exista antes de ello, exista el bien. Es lo que hace de una mejor manera, de una manera más simple, más directa, más ágil, más fácil, más clara, la existencia del bien, el que exista el bien, bienestar, bien, el bien. Y por eso las leyes de la naturaleza son fundamentales. Y precisamente son el fundamento de la forma en la cual existen los derechos y deberes, porque precisamente para que exista, por ejemplo, la libertad, hay que entender cómo existe el mundo para poder ejercerse, para poderse aplicar, para que exista una clara delimitación, un campo de acción, por ende definido, claro, para que exista el campo de acción de la libertad. Y esto existe a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de la forma en la cual exista cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, es decir, cada situación relacionada con lo definido en el derecho. Entonces, con base en la forma en la cual exista cada relación jurídica, existirá la libertad, de acuerdo precisamente
a cómo existan los derechos y deberes, dependiendo, perdón, de la forma en la cual apliquen, procedan los derechos y deberes, según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, con base en la forma en la cual exista, es decir, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica. Y por eso lo posible se basa en estas leyes. Lo posible que incluye en general lo diligente, es decir, la capacidad de aplicación de los derechos y deberes, se basa en esto, en la forma en la cual existe el mundo relacionado con la humanidad, la existencia, la forma de la existencia, incluida la vida. Y por eso, en relación con la inteligencia artificial, la diligencia aplica según cómo exista la respectiva relación jurídica, donde exista una inteligencia artificial, que incluya una inteligencia artificial, un producto, un objeto de esta forma, de esta naturaleza, conocido como de inteligencia artificial, denominado como de inteligencia artificial, un producto de inteligencia artificial. Y por su parte, las leyes artificiales son las creaciones humanas que buscan complementar la capacidad natural de la existencia del bien. Y ahí es cuando creamos derechos y deberes que complementan las formas, es decir, las capacidades que naturalmente puede aplicar el ser humano, como por ejemplo la libertad natural se mejora con, por ejemplo, conceptos sobre la libertad para expresarse, es decir, características sobre la libertad de expresión, la libertad de expresión, la libertad para expresarse, la libertad en relación con la expresión, con la capacidad de expresión humana, con la forma de la expresión humana, con la claridad de la expresión humana, en relación con la expresión humana, con la forma de la expresión humana. O, por ejemplo, la privacidad, que en últimas no es un derecho ni un deber, sino es el todo de la forma de la existencia, es decir, el todo de la forma que existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, y por ende es la forma que existe cuando se ejercen los derechos y cumplen los deberes, cuando existe el ejercicio de los derechos y deberes. Por eso la privacidad es un resultado, no es como tal algo que tenga la existencia en su inicio, sino en el efecto del cumplimiento del derecho, en la consecuencia del cumplimiento del derecho. Es algo que existe cuando existe la aplicación de las condiciones, características, requisitos definidos en el todo del derecho, es decir, cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen, a la medida de la forma en la cual cada quien exista en cada relación jurídica, con base en la forma en la cual exista cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye la inteligencia artificial. Entonces, las leyes artificiales o la forma de crear leyes con base en lo artificial es una forma que, por supuesto, está basada en lo natural, debe basarse en lo natural para que sea posible de lograr, para que sea aplicable, para que sea procedente, para que sea posible, para que sea efectivo, para que pueda existir, pero lo complementa, es decir, complementa el panorama de lo natural, el contexto natural, la forma de lo natural, complementa a la forma de la existencia natural, a la capacidad natural. Y precisamente es otra forma de evolución en la medida en que con base en esas creaciones artificiales se mejora a la vez lo natural, aplicando lo artificial, pues existirá una evolución porque existe una forma mejor de la existencia del mundo. Así como, para que esto también quede claro, en lo natural existe evolución cuando se descifran las leyes de la naturaleza, las formas, las reglas de juego en la naturaleza, el cómo existe la naturaleza, y se detecta una mejor forma para que exista el bien. Como por ejemplo cuando se detectan medicamentos con base en formas naturales o buenas prácticas en general de salud en relación con lo natural, ¿cierto? O formas directas de interactuar con los seres, sujetos humanos y no humanos y objetos analógicos y digitales existentes en relación con lo natural, o propiamente formas mejores de interactuar entre seres directamente naturales, originalmente naturales. Y por esa razón, estas dos leyes son algo vinculante porque en definitiva son las formas que descifran el bien, las naturales porque naturalmente la naturaleza permite ello y las artificiales porque dentro de la capacidad de ideación humana, de imaginación humana y propiamente de creación humana se mejora la naturaleza con la idea y la aplicación de la idea. Y por ende la inteligencia artificial se basa en estas dos leyes, pero jurídicamente el concepto de ley es todo lo que permita el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es todo lo relacionado con la forma en la cual existen los derechos y deberes. Es todo lo que se relaciona
y propiamente todo lo que hace parte de la forma de la existencia, de la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, más que el concepto de ley, se trata del concepto de norma, si se quiere, entendido norma como cualquier forma que aclare cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, que cómo existe el bien, es cualquier forma que aclare cómo existe el bien. Y si se quiere, entonces, en últimas, una ley o propiamente una ley es lo fundamental y por ende, en últimas, una norma es una ley porque es algo mandatario, es algo obligatorio, es un mandamiento, es una obligación, es un deber ser, es algo que se debe atender para que exista el bien, para que exista el bienestar, para que exista el bien. Es lo que se debe hacer para que exista el bien y si no se hace, existe el mal, no existe el bien. O sea, es algo fundamental, esencial, determinante, incontrovertible, innegociable, inaplazable, vital, existencial, porque es lo que se debe atender para que exista el bien. Y si no, no existe el bien y por ende se afecta la existencia y por ende se afecta la capacidad de existencia de la vida y por ende se va afectando la vida y por ende va a ser inexistente la vida si no se aplican las leyes. Porque no se está atendiendo la forma que debe existir para que exista el bien, la vida, la existencia en general. Y por ende la coexistencia, incluida la convivencia, o sea, la existencia de dos o más seres, incluida la existencia de dos o más seres vivientes con vida, solo se logra cuando existe el bien. En el corto, largo y mediano plazo, porque en el corto plazo pueden haber coexistencias que se van desvaneciendo y propiamente se hacen inexistentes, dejan de existir cuando deja de existir el bien. Entonces, para que realmente exista la coexistencia incluida en el corto, mediano y largo plazo, debe descifrarse y aplicarse el bien. Las condiciones del bien deben aplicarse, los derechos y deberes deben aclararse cada vez más las formas en las cuales se pueden aplicar y propiamente se aplican los derechos y deberes, es decir, deben irse descifrando formas cada vez más simples, logrando formas cada vez más simples, debe irse optimizando la forma de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, del bien, del bienestar. Y por eso, en definitiva, sí es ley, pero ley desde este sentido, desde este enfoque, ley en este sentido, no en el sentido legislativo, parlamentario, de la creación de la norma por parte de un Congreso, de un Parlamento, que crea normas que tienen la naturaleza, la condición de ser leyes. Porque como nos damos cuenta, las verdaderas leyes, las leyes como tal, las leyes son lo que aclara cómo existe el bien. Por eso son leyes. Por eso es que son obligatorias. No por un capricho humano, no por un capricho de una persona que interprete subjetivamente sin tener en cuenta el objetivo los hechos. Es porque es así. Por eso es el deber ser. Y no es un ser que intente ser deber ser, o sea, no es algo creado por un ser pretendiendo que sea algo obligatorio porque ese ser lo busque presentar como un deber ser, es porque es el deber ser, porque es lo que se debe atender para que exista el bien y si no se atiende no existe el bien y por ende existe el mal. Entonces, algunas leyes del Congreso son leyes como tal, porque van en sintonía, en armonía, desarrollan esto, aclaran cómo existe el bien. Pero lo que se cree, por ejemplo, en el Congreso, en un parlamento, en general en un Congreso, en un parlamento, en el parlamento, que no aclare la forma de la existencia del bien, sino que por el contrario afecte la posibilidad de la existencia del bien, lo que haga que afecte la aplicación de los derechos y deberes, lo que afecte los derechos y deberes, la aplicación de los derechos y deberes, lo que haga que se afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, lo que haga imposible cumplir con el derecho, aplicar lo definido en el derecho, aplicar los derechos y deberes, no es una ley, no es una norma por ende, y por ende no es vinculante. Otra cosa es que existe la confusión y se presente como una norma y no lo sea, y haya que aclarar que no lo es, hay que demostrar por qué, para que se declare nula, inexistente esa forma y se conozca, se reconozca que no es una norma y por ende no es una ley, cuando se aclare ello. Y por ende, en definitiva, lo que hay que aplicar en una relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluya, que involucre una inteligencia artificial, es lo que permita la aplicación de los derechos y deberes. Y propiamente lo que hay que hacer en cada relación jurídica es aplicar los derechos y deberes e inaplicar lo que afecte
la aplicación de los derechos y deberes, lo que haga que no sea posible aplicar los derechos y deberes, lo que haga inexistente la aplicación de los derechos y deberes. Hay que no aplicar, hay que inaplicar, hay que dejar de aplicar, no hay que aplicar lo que afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, no que lo que no sea parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, esto incluso controla el formalismo antijurídico, es decir, el formalismo que no permite que se gocen los derechos y cumplan los deberes. El formalismo que no hace parte de la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, que no hace parte de la forma de la existencia, de la forma en la cual existe, de la forma de la existencia, del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. El formalismo que no hace parte de la forma en la cual existe la aplicación de los deberes y derechos. ¿Por qué? Porque ese formalismo se basa en que algo es norma y por ende es vinculante y se presenta como norma y por ende es aplicable y se debe cumplir, y si no se cumple se tienen consecuencias negativas porque existe incumplimiento del derecho, ¿no? Por un lado, eso no es parte del derecho porque no es parte de la forma del bien, porque no es parte de la forma de la existencia de los derechos y deberes. Es decir, no es parte de la forma de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por otro lado, o sea, no es parte de la aplicación de las características de los derechos y deberes y por ende no es parte de la condición de la forma de la existencia del bien, no es parte del bien, de la forma del bien, de la forma de la existencia del bien, de la forma en la cual existe el bien, bienestar, el bien. Y por eso esto no hay que aplicarlo, porque de hecho cuando se aplica, se afecta el que en esa relación jurídica exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque ya no va a ser posible hacerse, porque el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes solo existe cuando existe el goce de todos los derechos y cumplimiento de todos los deberes, porque todo está conectado. Entonces, si se aplica algo que hace que no que hace que no existe el goce de un derecho y por ende de todos los derechos y el cumplimiento de un deber y por ende de todos los deberes, pues esto hace que entonces no exista, no puede existir y propiamente no exista el cumplimiento del derecho, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por esa razón, en definitiva, frente al principio de legalidad, hay que tener en cuenta que se basa en la legalidad en la ley bajo este enfoque, bajo esta ley, bajo la forma que aclara el bien y no bajo la legalidad entendida como la ley en un sentido parlamentario exclusivamente. Otra cosa es que, como ya he dicho, como indiqué, hay normas del Parlamento que son leyes porque cumplen la condición de ser leyes. Y por ende, en el sentido jurídico, en relación con lo definido en el todo del derecho, se trata es entonces de la juridicidad, de lo jurídico, de lo que está en armonía, de lo que hace parte de la forma de la existencia de los derechos y deberes, y eso es lo que es vinculante y lo que se debe cumplir. Ahora, el principio de legalidad entonces existe con base en que hay que actuar conforme a la ley, de acuerdo a la ley, con base en la ley, en esta ley, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, en lo que permite el bien, es decir, hay que actuar gozando los derechos y cumpliendo los deberes a la medida de cada relación jurídica donde cada quien exista, pero por su parte, esto implica, o por ende esto implica, para que esto quede claro, y por ende, y por consiguiente, y en consecuencia, esto implica, por ende, esto incluye, esto implica el que solo se puede actuar de una forma basada en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, lo cual incluye el que solo se puede actuar de una forma que permita el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes por parte de los demás. Y por eso todo está permitido siempre que no esté afectándose el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y entonces no existe esa división entre el sector público y lo privado y entre el sector público y el privado en relación con el principio de legalidad, donde se entiende que, por algunos, se entiende que en el sector público solo se puede hacer lo que explícitamente indique una ley y ley entendida como ley del Congreso, porque se entiende que la ley es la norma principal del sistema de normas, o sea, dentro del grupo de normas, la norma más importante desde este enfoque es la ley. Actualmente, cuando posteriormente se creó el concepto de constitución, la norma entendida como constitución, la norma con la condición de constitución política, la norma que es una constitución política, la norma de la constitución política, cuando se considera, contempla, reconoce, crea a la constitución política como una norma, se considera que esta ahora es la norma fundamental, ya no la ley del Parlamento. Pero, de todas maneras, en el sector público
Esto no significa entonces que solo se puede hacer lo que esté permitido en la ley o, como ya aclaré para que esto quede claro, o en la Constitución, siendo ahora la Constitución la norma fundamental, la Constitución política. Esto no significa eso, que solo en el sector público, para que quede claro, se puede hacer lo que permita la ley, lo que indique la ley, lo que directamente indique la ley o la Constitución, sino que se puede hacer todo lo que vaya en sintonía y propiamente todo lo que haga parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por eso se trata del Estado de Derecho, del Estado que se basa en lo definido en el derecho, del Estado donde existe la aplicación de los derechos y deberes y por ende el bien, del Estado para el bien, para que exista el bien. Ese es el Estado de Derecho. Entonces, en el sector público se debe hacer, o sea, la función pública se debe desarrollar, en el sector público se debe hacer todo lo que efectivice, lo que simplifique, lo que logre el que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicho Estado, en relación con la forma de la existencia de dicho Estado. Entonces hay que ser proactivo, no hay que solo depender de lo que explícitamente indique una norma para decir que eso es lo que permite el principio de legalidad frente al sector público, al contrario. Se debe hacer todo lo que haga parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y promoviendo la efectividad, es decir, el que exista mayor bienestar, mejor calidad de vida buena, cada vez mejor, cada vez más simple, cada vez más, debe lograrse entonces ese goce de los derechos y cumplimiento de los deberes de la forma cada vez más simple, por parte en este ejemplo, en este caso, del sector público. Y lo mismo ocurre con el sector privado. No es que en el sector privado todo esté permitido siempre que algo no esté prohibido, es que se puede hacer todo lo que haga parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y no lo que lo afecte, lo que lo imposibilite, lo que lo haga inexistente, lo que haga que no pueda existir y propiamente que sea inexistente, que no exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien. Y por eso en el sector privado solo debe existir lo que exista con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende lo que permite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende lo que haga que de manera cada vez más simple se gocen los derechos y cumplan los deberes. Por eso la empresa mercantil, por ejemplo, la empresa comercial solo debe existir cuando es una forma que logra ello y no cuando es una forma que imposibilita el bien. Sí, cuando es una forma que posibilita el bien y que inclusive lo hace de una forma más simple. Igualmente con la familia. La familia no es que siempre deba existir desde el punto de vista de un deber ser. Debe existir cuando es una forma de bienestar. Y propiamente, toda familia debe existir basada en el bienestar de una forma buena. Entonces, incluso cuando solo existe una persona en su familia, debe actuar bien. Y cuando existen varios miembros, cuando se trata de un grupo familiar, cada miembro debe actuar bien, de una forma diligente, mejor dicho, aplicando los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen. Porque es que el derecho está en todo, no es que el derecho está por fuera de los hogares y en el hogar no hay derecho y hay incluso anarquía o dictadura o lo que sea, ¿no? El derecho está en todo en donde apliquen derechos y deberes, es decir, está en cada relación jurídica y en los hogares hay relaciones jurídicas, en las empresas mercantiles comerciales también, en las fundaciones, es decir, entidades, organizaciones sin ánimo de lucro también, en el sector público también, en las relaciones entre estados también, y por ende lo que relaciona a un estado, lo que se vincula con un estado también incluye las intersecciones entre ese estado, o sea, las relaciones entre ese estado y los demás estados. Y por ende, cuando el estado se relaciona con otros estados, eso también hace que sea parte del estado porque algo, es algo vinculado con el estado y por ende el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con el Estado, es decir, el Estado de Derecho existe, solo existe cuando en cada tiempo y espacio, y propiamente cuando en cada momento relacionado con la forma de la existencia del respectivo Estado, del Estado, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso en este punto el principio de legalidad significa actuar, el que solo se puede actuar, es decir, significa que el deber ser consiste en actuar gozando los derechos y cumpliendo los deberes, y propiamente significa el que se puede existir si se es parte de la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Solo se puede actuar si se es parte de la forma de la existencia y el cumplimiento del derecho, si se es parte de la forma de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Solo se puede actuar
en una relación jurídica, me refiero a la relación jurídica, en cada relación jurídica, aplicando los derechos y deberes. Si se aplican los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen y no si se inaplican, si se actúa con base en la inaplicación de los derechos y deberes y por ende no si se imposibilita el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, por ende propios y de los demás. Y finalmente, la legalidad, como les venía diciendo, hay que entenderla como juridicidad porque más que de legalidad entendida como ley, entendida como algo parlamentario o como una norma específica, como la que indica cómo existen los derechos y deberes, no, no digamos que dimensionando entonces la legalidad como la ley del Parlamento y no entendiendo entonces que la ley del Parlamento es la forma, la única forma que indica cómo existen los derechos y deberes o, como ya he aclarado, con base en la evolución, no entendiendo que la constitución política es la forma que indica cómo, es la única forma que indica cómo existen los derechos y deberes, sino entendiendo que se trata del todo de la norma del derecho creada por el resultado de cada una de las normas existentes y como cada norma es cada forma que aclare la forma en la cual existen los derechos y deberes, el todo de la norma es el todo de la forma de la existencia de los derechos y deberes y esto incluye a cada una de las normas. Entonces realmente no existe jerarquía entre normas, no es que la constitución política sea superior, tenga más importancia, tenga una jerarquía superior frente a la ley o la ley frente a los decretos o los decretos frente a una ley, por ejemplo, de un territorio específico de una ciudad o de cualquier otro municipio específico, o no de menor jerarquía frente a los principios generales del derecho, etcétera, sino o que un tratado internacional tenga mayor peso frente a las normas locales. No se trata de nada de eso, sino de que todas las normas tienen el mismo peso y propiamente la misma importancia, todas las normas son relevantes, importantes, se deben cumplir, se deben aplicar. Lo definido en cada una de las normas se debe aplicar porque se trata del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y eso solo existe cuando existe la aplicación de cada una de esas condiciones. Es decir, cuando se aplica el todo de la condición definida en el todo de la norma del todo del derecho. Entonces, todas las normas son iguales. Y por eso en inglés existe el problema de entender lo como lo legal o de dimensionar el concepto de legal como lo legal y no como lo jurídico. Por eso es que no se trata de legal validity, o sea, de la validez jurídica, sino, perdón, no de la validez legal, sino de la validez jurídica. No se trata de legal validity como validez legal, sino como validez jurídica. Y lo mismo ocurre con los demás conceptos, por ejemplo, en inglés. Legal effectiveness, entendido como efectividad legal, no, se trata de efectividad jurídica. Y propiamente en el sentido claro, se trata de aplicación de los derechos y deberes, de cumplimiento del derecho. Y no se trata entonces, por ende, como otro ejemplo, de legal certainty, de seguridad jurídica, de legal certainty, sino que se trata es de seguridad entendida como la seguridad que existe con base en el cumplimiento del derecho. Y aquí, de nuevo, lo reitero, no se trata entonces de legal certainty entendida como seguridad legal, legal, para que esto quede claro, había dicho jurídica, no legal, me refiero a legal. No se trata de seguridad legal, sino de seguridad jurídica entendida como la seguridad y propiamente como el efecto que existe, es decir, como la condición de seguridad, de certeza propiamente que existe, de claridad que existe cuando se cumple con el derecho, es decir, la claridad de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, que cuando se cumple con el derecho existe la claridad de que ahí se cumple con el derecho, existe la claridad del cumplimiento del derecho, es claro que se cumple con el derecho. Existe una clara aplicación de los derechos y deberes, existe la claridad de su cumplimiento, la claridad de su aplicación, la claridad de que se aplicaron ahí los derechos y deberes. Entonces, esa es la certeza, validez, seguridad, claridad, eficacia y en definitiva diligencia jurídica. Esa es la claridad que existe cuando se cumple con el derecho y por ende la seguridad que existe y por ende la certeza y por ende, en definitiva, la diligencia que existe cuando se cumple con el derecho. Entonces, legalidad no significa ley y no significa entonces darle protagonismo a la ley parlamentaria frente a las demás y al darle mayor importancia a la ley parlamentaria frente a las demás o
a la ley y o a la Constitución, o solo a la Constitución frente a las demás normas. No, todas las normas son iguales porque todo hace parte de un todo, que es la forma de la existencia de los derechos y deberes. Todo hace parte del todo, de la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, frente a la inteligencia artificial, ¿de qué se trata? De conocer cómo existen los derechos y deberes y de aplicar ello a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica donde existe una inteligencia artificial. O sea que se trata de cumplir con el derecho, es decir, de ser diligentes jurídicamente, de la diligencia jurídica, es decir, de cumplir con el derecho, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes frente a cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Esa es la forma en la cual existe la inteligencia artificial buena, válida jurídicamente. Esa es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por esa razón, cada quien debe descifrar, conocer, aclarar, saber, conocer cómo le aplican los derechos y deberes en cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial y propiamente cada quien debe aplicar ello, debe aplicar la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes, es decir, cada quien debe aplicar los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual cada quien exista en cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial y así existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha inteligencia artificial, en relación con dicha inteligencia artificial y propiamente en relación con dicha relación jurídica, porque la relación jurídica es válida cuando coincide con la forma en la cual le aplica el derecho, es decir, cuando su ser, cuando el todo del hecho de su forma de la existencia, cuando la forma en la cual existe, cuando su forma coincide con la forma en la cual le aplica el todo de lo definido en el derecho, es decir, cuando coincide con cuando existe una forma que coincide con la forma en la cual le aplican los derechos y deberes. Es decir, cuando cada ser humano cumple con el derecho a la medida y la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes en relación con la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica y esto implica el que cuando cada quien cumple con el derecho en la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, dicha inteligencia artificial a la vez existe con base o por ende existe con base en el cumplimiento del derecho, porque todo está conectado, como todo está conectado, solo es posible que la relación jurídica sea válida jurídicamente cuando cada una de sus partes y propiamente su todo existen con base en el cumplimiento del derecho. Y como dentro de ella está la inteligencia artificial, pues entonces, cuando la relación jurídica es válida, por ende la inteligencia artificial dentro de ella, existente dentro de ella, es válida. Y no se trata de que una de las partes de la relación jurídica se relacione con la inteligencia artificial en las demás partes, no, no. Se trata de que todo se relaciona con todo, entonces la inteligencia artificial se vincula con todo y por ende el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial involucrada en esa relación jurídica solo existe cuando como tal, en cada momento, es decir, en el inicio, desarrollo y fin de dicha relación jurídica, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por ende, es fundamental conocer lo definido en los principios generales del derecho, porque es la forma en la cual se indica, es lo que indica, son lo que indican cómo existen los derechos y deberes. Por eso el todo de los principios generales del derecho es el todo que define qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo existen. Y en la medida en que se descifre esto, que se aclare esto, en que se vaya aclarando más, en la medida en que se vaya aclarando esto más, en que se vaya simplificando, en que se vaya conociendo de una forma cada vez más simple, va existiendo el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes de una forma cada vez más efectiva, más óptima, más sencilla, más directa, más ágil, más eficaz. Y por ende el bien existe de una mejor manera. Esa es la evolución. Y por ende, cuando se descifran nuevas características de los derechos y deberes, componentes de los derechos y deberes, partes de la forma de la existencia de los derechos y deberes, partes de la forma de los derechos y deberes, se crean, si se quieren, nuevos derechos y deberes que propiamente no son nuevos derechos y deberes, sino que son partes de los derechos y deberes. Por ejemplo, cuando se habla de la libertad en relación con la expresión, como les decía inicialmente, no es que exista un nuevo derecho llamado libertad de expresión como algo distinto a la libertad, sino que es un ingrediente, una parte de la libertad. Lo mismo ocurre con la privacidad, es una parte en últimas vinculada con la libertad. Lo mismo ocurre con los derechos y deberes en relación con el tratamiento de los datos personales, etcétera. Entonces, entre más se van aclarando las cosas, más se van descifrando detalles, componentes, ingredientes de los derechos y deberes, y por ende más se conoce cómo lograr el bien de una forma más simple, porque se van aplicando esas características y va existiendo entonces más bienestar, porque claro, si yo, por ejemplo, experimento en una relación jurídica el que existe una gestión válida, un tratamiento válido, diligente, o sea, un tratamiento
basado en la aplicación de los derechos y deberes en relación con mis datos personales, pues por supuesto estoy mejor, existe bienestar, mejor bienestar frente a mí, frente al hecho de simplemente entender mi libertad como la libertad de decidir relacionarme con otros en esa relación jurídica, porque claro, en últimas, actúo con base en mi libertad en esa relación jurídica y de hecho decido con base en mi libertad si acepto o no el tratamiento de mis datos personales, de los datos personales que autorice, en lo que realmente necesite mi autorización, salvo que se trate de datos que se puedan tratar sin mi autorización, pero al haber existido de manera clara esos componentes, esos requisitos, esas características directa sobre datos personales, sobre el tratamiento de datos personales, mi libertad pues mejora, es decir, mi experiencia en relación con mi libertad, mi bienestar mejora, es mejor. Entonces, por eso el derecho evoluciona, porque se van descifrando cada vez más componentes, contenidos de los derechos y deberes. Pero solo es parte de los derechos y deberes lo que permite el bien. Por ende, los caprichos, la arbitrariedad, la parcialización, la confusión, la ignorancia en relación con los derechos y deberes no es procedente. Es decir, que la afirmación, o sea, propiamente esto significa que el pretender que algo sea parte de un derecho o de un deber y realmente no sea una forma que haga parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, no es una parte de un derecho o un deber. Por ejemplo, el pretender que existen derechos y deberes que realmente no haga, no hagan, que no hagan, que pueda existir y simplemente que existe el goce de los derechos y de los deberes, el goce de todos los derechos y cumplimiento de los deberes, el goce de los derechos propiamente y cumplimiento de los deberes, no es como tal un derecho o un deber. Por ejemplo, el que yo diga que tengo el derecho automáticamente a ser millonario, eso no es un derecho, no lo es, porque como nos damos cuenta al aplicar eso, al aplicar las características que yo especifique frente al cómo existiese, cómo existiría, cómo existe dicho derecho, cómo existiría dicho derecho, demostraría, concluiría, aclararía que finalmente no es un derecho porque no es algo compatible y armónico con las características de los derechos y deberes, ¿cierto? O el decir que existe el derecho o el deber de la pobreza, de ser pobre, tampoco es un derecho o un deber. O el decir que todo debe ser manejado por el sector público o por lo privado, no, todo es un complemento y esas cosas entonces inviabilizan los derechos y deberes, no hacen parte como tal del derecho, de los derechos y deberes. Entonces el derecho evoluciona, pero siempre que como tal se logra algo nuevo que haga parte de él, no cuando se pretendan cosas que finalmente generan complejidades innecesarias, complicaciones, confusiones y propiamente que imposibiliten el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, no cuando sean cosas que hagan el mal y no el bien. O sea, no cuando sean cosas que no mejoren el bien, que no optimicen el bienestar, que no hagan que el bien, que el bienestar exista de una manera mejor, de una mejor manera, de una forma cada vez más simple, de una mejor manera en relación con la manera en la cual existiese antes de ello el bien. Entonces solo existe el bien y por ende solo algo es una norma y por ende la legalidad solo incluye lo que mejora, lo que logra y mejora el bien, la forma de la existencia del bien, el bienestar. Y por ende, frente a la inteligencia artificial, se trata de conocer lo definido en los principios generales del derecho, es decir, la forma en la cual existen los derechos y deberes, y de aplicar ello a la medida de cada relación jurídica que incluye la inteligencia artificial. Y por eso los abogados se deben formar jurídicamente en relación con los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial para tener claro, para tener maestría, para perfeccionarse jurídicamente, para perfeccionarse sobre cómo aplican los derechos y deberes, es decir, sobre cómo se cumple con el derecho, sobre cómo existe el bien, sobre cómo se aplican los derechos y deberes, sobre la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y como el derecho evoluciona, cuando exista una evolución, los principios del derecho pues evolucionan, entonces se van aclarando cada vez más y por eso en jurídica nosotros nos encargamos de investigar, de descifrar, de aclarar y de enseñar los principios del derecho. Y por ende con el paso del tiempo vamos transmitiendo cada vez más y más elementos y cada vez de una forma más simple. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, es un conocimiento muy importante para abogados y equipos de abogados y además para que conozcan nuestro blog
y conozcan nuestros contenidos, reciban nuestros contenidos, se enteren de nuestros contenidos sobre la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.